Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es una bendición el poder saludarles y desearles éxitos y sobre todo muchas bendiciones de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes de un tema que he estado leyendo y no solo una vez he leído esta historia en el capítulo 4 de Josué, sino he leído varias veces y cada vez que lo leo me impacta y saco algunas conclusiones. Hay mucho material ahí que nos ayuda, que nos motiva a seguir a Dios. Pero hoy quiero compartir con ustedes de este tema. Oiga, dice Josué capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de ahí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Josué llamó a los 12 hombres que había elegido. Mire lo que Dios le pidió a Josué, lo que Dios mandó a Josué. Y de hecho vemos aquí que en la lectura nos habla acerca de 12 piedras. ¿Y para qué iban a servir esas piedras? Pero quiero contar un poquito la historia así rapidísimo. Y la palabra de Dios describe que ellos tenían que cruzar el río Jordán. Pero era un río que estaba en lo más fuerte del caudal. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido, han tenido la oportunidad de ver un río cuando está en el tiempo de verano, ¿verdad? Es un río pequeño, no tiene ni dificultad, uno puede bajar y cruzar el río sin ningún problema. Pero de hecho, cuando viene la lluvia, está en la temporada de lluvia, vemos que esos ríos que eran pequeños se vuelven enormes, son inmensos y muchas veces devastadores, ¿verdad? Porque arrasan con todo lo que encuentran. Pero la palabra de Dios dice que este río desbordaba, estaba en su auge, ¿verdad? Era un río que venía con todo. Pero vean ahí el poder de Dios. Dios le dijo a Josué que ellos tenían que cruzar, el pueblo de Israel tenía que cruzar ese río para llegar al otro lado. Y lo que Dios indicó fue que ellos, el cofre o el arca, perdón, es esto, el arca del pacto tenía que ir de primero y ellos tenían que pararse a la mitad del río. Pero veamos aquí la historia. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes quienes llevaban el arca, ellos con solo tocar o con solo sus pies tocar el agua del río, dice que el río se detuvo, como que alguien hubiera puesto una pared ahí, ¿verdad? Y el agua empezó a topar en ese lugar y no siguió su cauce más. El resto del río donde paró, dice que ese sí siguió su cauce y el río se secó. Pero vean ustedes ese gran milagro que Dios había hecho. Pero dice que los sacerdotes tenían que, y iban ellos de primero, y tenían que situarse a la mitad del río. Pero Dios había pedido a Josué que eligiera a 12 líderes de cada tribu para que cada uno de ellos recogiera, oiga esto, una piedra en el lugar donde estaban los sacerdotes, y era a la mitad del río. Pero imagínense que a usted le digan: mire, recoja 12 piedras ¿y para qué van a servir? Pero Dios tenía un propósito, y el propósito más grande era de que muchos de los descendientes de aquella época, de los hijos de los israelitas, tuvieran bien en mente y en cuenta del gran milagro y del gran poder de Dios. ¿Crees tú que Dios es un Dios poderoso? Claro que sí. ¿Dios te ha ayudado a ti en muchas veces? Claro que sí, no me puedes dejar mentir. Es posible. Dios tal vez ha sanado tu vida, te ha ayudado en la parte económica, con tu familia, con tu trabajo, qué sé yo. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios poderoso. Pero ¿sabes qué? Muchas veces a nosotros se nos olvida y somos malagradecidos. O aparte de eso, muchas veces pasamos otra dificultad y se nos olvida que el Rey de Reyes, que el Dios Todopoderoso, que Jesús, que el hermoso Espíritu Santo siempre nos han ayudado. Pero vea qué dice este pasaje precioso. Dice en Josué 4:20 al 24:
Josué ordenó que pusieran allí las 12 piedras que habían sacado del Jordán y les dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les dirán que son para recordarnos que los israelitas cruzamos el Jordán sobre terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que todos cruzamos. Igual cuando cruzamos el mar de los juncos, lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso y para que ustedes, oigan esto, para que ustedes lo honren. Vean, lo honren siempre. Miren, muchas veces recibimos el milagro de Dios y luego no somos agradecidos. Pero es parte bien importante que seamos agradecidos porque Dios ha hecho grandes cosas. Y oiga, vea esto. Isaías 29:13. Hablamos un poquito acerca de la honra. Dice: pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y vea que dice Isaías 29 en la versión original, así dice: entonces Yahvé dijo, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con palabras huecas y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico? Mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí y su temor a mí es solo un mitzvah de origen humano. Y eso es muy cierto. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo maravilloso, de lo bueno, de lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Y por eso Dios le dijo a Josué que debía de realizar un monumento para que el pueblo siempre se recordara de lo maravilloso, de las maravillas, del poder que Él había mostrado al pueblo de Israel. Y no solo se queda ahí. Yo sé que también en tu vida Dios ha mostrado poder, ha mostrado su gracia y su misericordia. No olvidemos esa gracia, esa misericordia de Dios. Honremos a Dios con todo nuestro corazón. Seamos diferentes, cambiemos y recordemos de dónde nos sacó Dios o cómo nos tomó Dios y de dónde nos ayudó Dios. Él es un Dios maravilloso. Él muestra su amor con sus hijos. Dios te bendiga.